En este video hablaremos de las reacciones del benceno. Las reacciones típicas del benceno son las de sustitución electrofílica. Para la obtención del benceno, tenemos la ecuación química que nos representa la descarboxilación del benzoato de sodio con cal sodada a una temperatura de 390 grados Celsius. Dependiendo del electrófilo que se incorpora al anillo aromático, tenemos aquí representadas las ecuaciones generales de halogenación, nitración, alquilación y sulfonación, las cuales veremos a continuación más a detalle. La obtención del benceno consiste en sustituir al grupo funcional de la sal orgánica por el hidrógeno del hidróxido de sodio. Cabe aclarar que la cal sodada es la mezcla del óxido de calcio, cuyo nombre común es cal viva. Cuando le agregamos agua, se forma el hidróxido de calcio, conocida como cal apagada, con hidróxido de sodio, que también es conocida como soda cáustica o lejía, de ahí el nombre de cal sodada. De esta mezcla podemos decir que la función es que el óxido de calcio es un catalizador. Observemos que el átomo de hidrógeno del hidróxido de sodio se une a la cadena formando el benceno. También se unen los dos sodios, uno que pertenecía al hidróxido de sodio y el otro del grupo funcional de la sal. Asimismo, se unen los dos oxígenos del grupo funcional y el oxígeno del hidróxido, formando con esto el carbonato de sodio. En la ecuación general de la halogenación, podemos observar que el benceno reacciona con halógenos, en presencia de catalizadores, como el hierro o ácidos de Lewis como el cloruro de aluminio, sustituyendo uno de los hidrógenos por el halógeno, formándose el ácido correspondiente a la unión del hidrógeno sustituido y el átomo de la molécula de halógeno. En esta segunda ecuación tenemos la bromación del benceno, donde ocurre lo siguiente. Como el bromo no es suficientemente electrofílico para ser atacado por el benceno, la reacción se lleva a cabo en presencia de cantidades catalíticas de hierro. Uno de los átomos de bromo de la molécula Br2 interacciona con el átomo de hierro de forma que una de las pares electrónicos libres del átomo de bromo llena un orbital vacío del átomo de hierro. Esta interacción origina la polarización de la molécula de bromo. La molécula de bromo polarizada interactúa con el benceno, provocando que éste pierda un hidrógeno, el cual se unirá a un átomo de bromo, formándose así el ácido bromídrico. Y en el lugar que ocupaba dicho hidrógeno será ocupado por otro átomo de bromo, obteniéndose así el bromobenceno. En la reacción de nitración, el benceno reacciona con la mezcla sulfonítrica, actuando el ácido sulfúrico como catalizador. El ácido sulfúrico genera el ion nitronio, NO2, por lo que podemos desarrollar o escribir de diferente manera la molécula de ácido nítrico, quedando el grupo anión OH y el catión nitronio. El reactivo electrofílico es el catión nitronio, el cual origina que salga un átomo de hidrógeno del benceno, mismo que se unirá al OH, obteniéndose agua. Y el lugar que tenía el hidrógeno en el benceno lo ocupará el ion nitronio, obteniéndose así el nitrobenceno. La sulfonación se lleva a cabo empleando ácido sulfúrico fumante, también conocido como oleum, del latín oleum, que significa aceite, que es una disolución al 7% de trióxido de azufre en ácido sulfúrico. El trióxido de azufre es un electrófilo fuerte, por lo que la sulfonación se lleva a cabo con un mecanismo más complejo que el que se muestra en esta ecuación química, que para fines didácticos la manejamos de una manera simplificada. En una primera etapa, el ácido sulfúrico genera al ion sulfito ácido, SO3H, y el ion hidroxilo, OH, por lo que podemos desarrollar o escribir de manera diferente la molécula de ácido sulfúrico, quedando el grupo
anión hidroxilo y el catión sulfito ácido SO3H, el cual se inserta en el anillo bencénico, formándose el ácido benzensulfónico, y el hidrógeno sustituido se unirá al grupo OH, formando la molécula de agua. Las reacciones de Fieldcraft son un tipo de reacción de sustitución electrofílica aromática, en las que un compuesto aromático, uno de los átomos de hidrógeno, es sustituido por un alquilo. Conocida como alquilación de Fieldcraft, los reactivos son los halogenuros de alquilo en presencia de un ácido de Lewis como el cloruro de aluminio. Para una comprensión más fácil, utilizaremos un mecanismo simplificado, donde el grupo alquil, en este caso el metil, sustituye a un hidrógeno del benceno, y este se une al átomo del halógeno, formándose metilbenceno, y el ácido clorhídrico. En este primer ejemplo tenemos como reactantes al benceno y al 1-bromo-propano, donde se inserta el radical al anillo bencénico, formando el propilbenceno, y el hidrógeno sustituido se une al halógeno, formando el producto ácido bromhídrico. En el segundo ejemplo tenemos al benceno, más el halogenuro de alquilo 2-cloro-2-metilpropano, en presencia de catalizador, dándonos como producto el terbutilbenceno y el ácido clorhídrico. Los derivados monosustituidos también pueden halogenarse, nitrarse, sulfonarse o presentar una alquilación. La introducción de un segundo sustituyente depende del tipo de sustituyente que ya contenga el derivado monosustituido. En las reacciones de los derivados bencénicos, la posición donde reacciona el electrófilo vendrá determinada por el carácter del grupo ya presente en el anillo aromático. Cuando se lleva a cabo una reacción de sustitución aromática electrofílica sobre un anillo de benceno, con una o más posiciones del anillo con sustituyentes diferentes al hidrógeno, hay que considerar dos factores que intervienen en la reacción. 1. Que el o los grupos unidos al anillo aromático aumenten o disminuyan la velocidad de reacción con respecto al benceno. Y 2. La posición de entrada del nuevo sustituyente. Los grupos que aumentan la velocidad de reacción de sustitución aromática electrofílica con respecto al benceno se denominan activantes y los que la disminuyen, desactivantes. Los grupos activantes, conocidos como orientadores de primer orden, son halógenos, radicales con enlaces sencillos, OH, grupo funcional de los alcoholes, NH2, grupo funcional de las aminas, OR, éteres. Observen que algo tienen en común, y esto es que presentan ligaduras sencillas, produciendo posiciones orto y para. Los grupos desactivantes, conocidos como orientadores de segundo orden, son NO2 nitro, SO3H sulfito ácido, CHO aldehído, COOH ácido, CO cetona, CN cianuro. Todos estos grupos tienen en común que presentan doble o triple enlace, el cual lo podemos ver más fácilmente si desarrollamos dichos enlaces. Ejemplo, el COO, si lo desarrollamos, quedaría con doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Y en el CN presenta un triple enlace entre el carbono y el nitrógeno. Estos grupos orientan a posición meta. Hemos visto que ciertos grupos activan el anillo bencénico y dirigen la posición de un segundo sustituyente hacia orto y para, esto es, la posición 1,2 y 1,4. En este primer ejemplo tenemos una nitración, y como sabemos, el grupo nitro entra en sustitución de uno de los hidrógenos del benceno. Al estar presente un primer sustituyente, podemos ver que en este caso se trata de un radical metilo. Y como podemos observar, dicho radical solo tiene enlaces sencillos, por lo tanto, es un orientador de primer orden, que orienta tanto a la posición orto y para. Cabe recalcar que se obtienen los dos, esto es, uno orto y otro para.
En el segundo caso tenemos una halogenación y de manera similar tenemos presente al radical etil. El radical etil es un orientador de primer orden, por lo que orienta al segundo sustituyente, en este caso, al átomo del halógeno en las posiciones orto y para. En este ejemplo tenemos otra halogenación, estando presente el sustituyente OH, el cual solo tiene enlaces sencillos, por lo tanto, orientador de primer orden, que orienta hacia orto y para. En el segundo ejemplo tenemos una sulfonación y nuevamente podemos ver que el sustituyente es de primer orden, por lo que orientará hacia orto y para. Los orientadores de segundo orden son sustituyentes no saturados, quiere decir que tienen dobles o triples enlaces, que orientan al segundo sustituyente hacia meta. En el primer ejemplo tenemos una alquilación y un sustituyente que presenta un doble enlace. Por lo tanto, es un orientador de segundo orden que orienta hacia la posición meta. Esto quiere decir que el radical del halogenuro de alquilo se posiciona en el lugar meta y el otro producto es el ácido bromhídrico. En este ejemplo tenemos una reacción de nitración y un sustituyente que si desarrollamos, en sus enlaces veríamos que presenta un doble enlace entre uno de los oxígenos y el nitrógeno. Por lo tanto, es un sustituyente que orienta hacia la posición meta. En este otro ejemplo tenemos una nitración del ácido benzoico. La función ácido es un sustituyente de segundo orden. Por lo tanto, orienta el grupo nitro hacia la posición meta. Agradeciendo tu dedicación y atención, nos despedimos y hasta el próximo video.